Dios le bendiga de una manera especial a toda esa gente que se está conectando. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Mucha gente se ha estado preguntando que dónde estaba metido, pero muchos me escribieron y le estuvimos diciendo que estábamos en un proceso de operación. Me había operado una hernia que tenía en el ombligo. Oye, me dio un dolor esa hernia tremenda. Pero ya gracias a Dios nos operamos, nos recuperamos y estamos aquí nuevamente para traer siempre las enseñanzas que le traemos a ese público hermoso que siempre nos sigue a través de esta plataforma. Y hoy yo quiero hablar un tema bien importante. Hoy yo quiero hablar sobre la espiritualidad. Quiero hablar sobre la espiritualidad porque han visto muchas personas que referente a lo que tiene que ver el tema de la espiritualidad han tenido un conocimiento muy ajeno de lo que es realmente la espiritualidad. Y cuando nosotros realmente hablamos de lo que es la espiritualidad no es más bien, en el caso de nosotros los cristianos, los evangélicos, no es más bien que tener una conexión y una intimidad con Dios, pero con un conocimiento. Es decir, cuando se habla de espiritualidad, se habla de esa conexión que usted tiene con Dios, pero con conocimiento. Recuerde siempre, con conocimiento, porque hay personas que piensan que tienen espiritualidad, pero no tienen un conocimiento referente a quién es Dios. Por eso nosotros vemos un episodio en Juan capítulo 4, que es el episodio muy conocido de la mujer samaritana y Jesús. Ahí en ese episodio, Jesús hablando con la mujer samaritana, le dice: ustedes adoran lo que no conocen. Es decir, quizá para los samaritanos, ellos eran espirituales, que es lo que pasa con muchas religiones, que ellos entienden que son espirituales, pero realmente no lo son porque no tienen el conocimiento realmente del verdadero Dios. Muchos adoran a Buda, otros adoran a Confucio y así sucesivamente. Entonces, ellos se hacen llamar espirituales, pero no tienen un conocimiento realmente de quién es Dios, porque si tuvieran un conocimiento de quién es Dios, entonces no adoraran lo que ellos están adorando. Entonces eso pasaba con los samaritanos. Es decir, ellos adoraban lo que ellos, por eso Jesús dice: ustedes adoran lo que no conocen. Es decir, nosotros adoramos lo que conocemos. Jesús le estaba diciendo: yo sí tengo una espiritualidad, tengo un contacto con Dios, con mi Padre, pero aparte de ese contacto tengo un conocimiento de quién es Él. Entonces los samaritanos adoraban otras deidades y no tenían un conocimiento del verdadero Dios. Por eso ahí Él le dice: 5 maridos tú has tenido y el que tiene no es tuyo. Entonces cuando nosotros le damos una interpretación a este versículo bíblico, es decir, una interpretación profunda, una interpretación que tiene que ver con los secretos, aquí nosotros nos damos cuenta que cuando se habla de marido, por eso la Biblia, hablando siempre de Dios y el pueblo de Israel, siempre presentaba a Dios como su esposo. Entonces, cuando ellos adoraban otras imágenes, entonces eso se consideraba como un adulterio, porque entonces dejaron entonces a su esposo, que es Dios, y tomaron otro esposo, entonces, o otro marido. Entonces por eso Jesús le dice: 5 maridos ustedes han tenido. Ahí Jesús le estaba hablando de esos dioses que ellos llegaron a adorar por encontrarse quizá en ciertas naciones y en ciertos lugares, y ellos adoraron, o por los reyes que pasaron a gobernarlo a ellos,
entonces adoraron, ¿verdad? Esas imágenes. Entonces él le dice, y el que tienen no es tuyo, refiriéndose al Dios de Israel, pero ellos no tenían un conocimiento de lo que era el Dios de Israel. Entonces eso mismo pasa hoy en día, que hay personas que entienden de que ellos son espirituales, pero realmente no lo son porque no tienen un conocimiento realmente de lo que es Dios. Entonces, por no tener un conocimiento realmente de lo que es Dios, entonces esto se ha llevado a conceptos dogmáticos y no le podemos llamar doctrina, porque las doctrinas son las enseñanzas bíblicas. Vamos a llamarle dogma. Y entonces esto ha traído muchas consecuencias y muchas confusiones, donde se ha entendido de que para yo ser espiritual, entonces yo tengo que tener una corbata. Para yo ser espiritual, tengo que tener el botón hasta aquí. Para yo ser espiritual, tengo que peinarme de tal forma. Para yo ser espiritual, yo tengo que hablar de tal forma. Y la espiritualidad no tiene que ver con nada de eso. Aunque nosotros como hombres y mujeres de Dios, debe de haber, como dice la Biblia, en nosotros un pudor y una modestia, porque somos hombres y mujeres de Dios. Pero la espiritualidad no se mide por el concepto de cómo yo hable, porque nosotros podemos ver a Abacú. Abacú era un hombre del campo, un campesino que quizá no sabía hablar muy bien, pero era un hombre espiritual, porque fue un hombre que tuvo un contacto con Dios, donde Dios hablaba con Abacú. Él era un profeta de Dios. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que no es un asunto de cómo yo hable, pero vemos a un Pablo que sí era un hombre que era educado, no era campesino, tenía una educación. Pero también este hombre pudo también empezar a tener un contacto también con Dios. Y entonces la espiritualidad no depende si tú eres pobre o si tú eres rico. No depende de tu orden social. No. La espiritualidad depende de ese contacto que tú tengas con Dios, ¿verdad? Pero aparte del contacto que tú tengas con Dios, saber quién es Él, es decir, tener ese conocimiento. Entonces la espiritualidad se mide. Jesús dio parámetros para nosotros saber cuando alguien es espiritual. Y uno de los parámetros que Jesús dijo fue que por sus frutos nosotros los vamos a conocer. Cuando alguien es espiritual, entonces nosotros podemos ver los frutos que esa persona empieza a manifestar. Por eso el Salmo 1 habla y dice que el justo será plantado a corriente de agua, será plantado ahí a corriente de agua, donde su hoja no cae, y dará su fruto en su tiempo. Miren lo que dice el Salmo 1. ¿Por qué? Agarramos este texto bíblico, este salmo, y usamos uno de los niveles de interpretación, porque ustedes saben que en lo que es la interpretación judía, los judíos tienen 4 niveles de interpretación que le llaman el palda. Entonces en el palda están esos 4 niveles de interpretación, que es el Pechat, el Reme, el Dere y el Sop. Entonces en el Sop, utilizando el Sop para lo que tiene que ver este salmo, usando lo secreto, lo profundo, entonces nosotros nos damos cuenta de que está diciendo que lo justo tiene que ser plantado como el árbol junto a corriente de agua. Está hablando de agua. Entonces nosotros, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, al pacto renovado, nos damos cuenta entonces de que a Cristo se le presenta muchas veces como esa agua. Es decir, tenemos que tener un contacto, ¿verdad? Tener un contacto con Cristo, tener ese conocimiento realmente de quién es Dios. La agua representa tener un contacto con Dios.
representa ese nuevo nacimiento, porque cuando tú tienes contacto con Dios, tú tienes un nuevo nacimiento porque vienen conocimientos nuevos, y el conocimiento nuevo es cuando tú empiezas a conocer realmente quién es Dios. Nosotros nunca vamos a terminar de conocer a Dios, pero sí podemos conocer muchas cosas de Dios para nosotros saber cómo nos vamos a manejar en este plano físico, para nosotros recibir la dirección del plano espiritual, para saber cómo nos vamos a manejar en este plano físico. Y es lo que mucha gente no entiende ni conoce, aunque ellos piensan de que son espirituales. Pero la espiritualidad tiene que ver con este conocimiento. Entonces, por eso el Salmo dice: el justo será como árbol plantado junto a corriente de agua. Es decir, está hablando que el justo ahí estará conectado en esa fuente. Y cuando tú estás conectado de esa fuente, entonces tú tienes un conocimiento de quién es esa fuente, que en este caso es Dios. Entonces, fíjese que a veces nosotros decimos de que Dios está en todas partes, pero cuando estamos lejos de nuestro entorno no damos testimonio. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros entendiéramos que Dios realmente está en todas partes, porque a veces simplemente lo decimos de boca, pero si nosotros realmente entendiéramos esa parte, nosotros anduviéramos derecho. Porque sabemos de que Dios está en la universidad, sabemos de que Dios en cualquier lugar y en cualquier espacio que nosotros no movamos, Dios está ahí. Pero eso es cuando realmente somos espirituales, que nosotros podemos entender esas cosas, podemos entender esas verdades. Entonces fíjense que el justo estará plantado a corriente de agua. Y dice que su hoja no caerá. Aquí volvemos y entramos nuevamente en el SOP. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué hoja no cae de un árbol? Yo no he visto el primer árbol que una hoja no caiga. Entonces, ¿qué implica esto? Que aplicando el SOP, aplicando lo profundo, lo secreto, la hoja que cae del árbol representa la debilidad del árbol. Pero aquí está diciendo que el justo que está plantado junto a corriente de agua, dice que su hoja no va a caer. Está diciendo que este justo, como está conectado a corriente de agua, sus debilidades estarán fortalecidas en Dios. Estarán fortalecidas en Dios, porque cuando tú eres alguien espiritual, tú entiendes que esas debilidades que tú tienes, entonces tú pones a Dios en esas debilidades. Por eso la Biblia dice que diga el débil, fuerte soy. Pero cuando el débil es fuerte, cuando pone a Cristo ahí en sus debilidades. Entonces el que es espiritual entiende de que sus debilidades van a ser fortalecidas y serán fuertes en Dios. Y por eso es muy difícil, no es que pase, que cuando alguien realmente es espiritual, es muy difícil que caiga en pecado. Que es lo que dice Juan. Juan en una de sus cartas, dice Juan en primera de Juan 3:8, él dice que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, cuando se está hablando de practicar, se está hablando de alguien que engorda el pecado, de alguien que fabrique el pecado. Ahora, no es lo mismo practicar el pecado que cometer un pecado. Porque usted, como un hombre espiritual, usted puede cometer un pecado. Y eso no le quita a usted de que sea espiritual. Porque el espiritual entiende de que falló. Porque David era conforme al corazón de Dios. Porque David era alguien que cuando pecaba reconocía. El hombre que es espiritual reconoce cuando falla, se arrepiente y se aparta. Y entiende de que es débil. Y entiende de que ahí en esa debilidad debe de poner a Dios.
Él no se cree que él es el máximo. Él no se cree que él no puede caer, como mucha gente hoy. Ellos se creen que son los máximos. Ellos se creen que no pueden caer. Y tú lo ves juzgando otros ministerios, juzgando hombres de Dios, juzgando mujeres de Dios. Y a veces no sabemos cuántas cosas en secreto ellos no han hecho que nuestro Abba Padre lo ha perdonado. Pero como nadie lo sabe, ellos se presentan ante el mundo como los más espirituales. Pero el espiritual es aquel que sabe quién es Dios y sabe de que Él es débil. Y como sabe de que Él es débil, que su fortaleza está en Dios, entonces Él no juega con fuego. Eso es el alguien espiritual. Entonces dice que su hoja no cae, dice el Salmo. Pero no cae. Pero fíjense que el árbol, biológicamente el árbol, en lo que tiene que ver la botánica, el árbol, la hoja del árbol cae, pero aquí dice que este árbol, como está conectado a esa fuente de agua, su hoja no va a caer. Es decir, sus debilidades van a ser arropadas en Dios. ¿Y qué dice? Y dará su fruto en su tiempo. Porque eso es lo que hace el hombre espiritual y la mujer espiritual. Entonces tú empiezas a ver los frutos de ese hombre espiritual y de esa mujer espiritual. Tú lo empiezas a ver. Y es notorio. Porque cuando la persona no es espiritual, hay un término que se usa mucho los judíos. Y es un término que le llaman el clipop. Esa palabra clipop tiene que ver con cáscara. Y cuando alguien está en el clipop, cuando alguien está en la cáscara, es alguien que está en el nivel más bajo mentalmente. Entonces, cuando usted está en un nivel bajo, cuando usted está en el clipop, usted es una persona que usted no puede entender los misterios de Dios, ni mucho menos conoce a Dios. Usted es alguien que fácilmente es manipulado por las tinieblas, es fácilmente manipulado por sus emociones, por sus ideas, por sus conceptos, porque usted está en el clipop. Entonces, por eso cuando nosotros somos personas espirituales, nosotros salimos de la cáscara. Nosotros salimos del clipop y empezamos a entrar en un nivel más alto de conciencia. Entonces, cuando usted empieza a entrar en ese nivel más alto de conciencia, es donde usted empieza a conocer realmente cómo se mueve el mundo de la luz. Y usted empieza entonces a manejarse de otra manera. Que en vez de usted querer destruir, usted quiere restaurar. Ese es el hombre espiritual. El hombre espiritual y la mujer espiritual. Así es que se maneja. El hombre espiritual y la mujer espiritual es alguien que ama a su prójimo. Y eso lo dijo Jesús. Aparte de que tú ames a Dios, debes de amar a tu prójimo. Entonces, a veces yo veo personas que supuestamente, entre comillas, son espirituales, pero no aman a su prójimo. Porque son tan espirituales que se contaminan. Si hablan con un drogadicto, si hablan con un capo, un delincuente, si hablan con una prostituta, ellos piensan que su espiritualidad se le va a ir. Y la espiritualidad no tiene que ver en nada con eso. Nosotros vemos un Jesús que era bien espiritual, pero era alguien que se juntaba con su prójimo y ayudaba al que necesitaba. Entonces se han tenido por mucho tiempo un conocimiento erróneo de lo que es la espiritualidad. Es tan así que personas que han sido sacados de la brujería, personas que han sido brujos, personas que han sido satanitas, hoy en día estas personas están en los caminos de Dios y las personas entienden de que porque esas personas fueron sacados de ese lodo donde ellos se encontraban, ya las personas entienden de que estas personas son los expertos y son los que tienen un gran conocimiento de lo que es el mundo espiritual. Y entienden de que son espirituales. Y la espiritualidad no tiene que ver con las ideas o los conceptos o quizá donde usted se encontraba antes de conocer a Dios para yo decirle usted es espiritual.
Porque usted haya sido satanista, usted haya sido brujo, usted haya comido carne humana, eso no implica que usted sea espiritual. Usted tiene experiencia, tiene vivencia de lo que usted vivió en aquel mundo. Usted sí conoce mucho del mundo de las tinieblas. Pero eso no implica que porque tú conoces del mundo de las tinieblas, tú tienes un conocimiento del mundo de la luz. Ser espiritual no es tener un conocimiento del mundo de las tinieblas. Es importante tener un conocimiento del mundo de las tinieblas, porque así nosotros sabemos cómo nos vamos a manejar y cómo vamos a caminar, porque el apóstol Pablo dijo, no ignoremos las maquinaciones de Satanás, pero debe también de tener un conocimiento del mundo de la luz. Entonces mucha gente que se hacen llamar espirituales tienen un conocimiento del reino de las tinieblas, pero no tienen un conocimiento del reino de la luz. Entonces, al no tener un conocimiento del reino de la luz, no podemos llamarles espirituales porque no conocen. Por eso fue que Jesús dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Así le dijo él a la mujer samaritana. Ustedes están adorando un Dios que ustedes no conocen. Ustedes entienden que son espirituales por las ofrendas que ustedes llevan a ese Dios. Ustedes entienden que son espirituales por el altar que ustedes le tienen a ese Dios. Pero ustedes no tienen un conocimiento de ese Dios. Porque si tuvieran un conocimiento de ese Dios, no lo estuvieran adorando. Y así hay mucha gente en la iglesia. Ellos piensan que porque ayudan mucho, ellos piensan porque oran mucho, ellos piensan porque se tiran al suelo, yo no sé cuántas horas o qué tiempo duran tirados en el suelo. Ellos entienden que son espirituales. Y la espiritualidad no tiene que ver con nada de eso, aunque esos sacrificios son importantes. La espiritualidad tiene que ver con el conocimiento que tenemos de nuestro Abba Padre. Por eso la espiritualidad se manifiesta en lo que son nuestros frutos, nuestro carácter, nuestra actitud. Cómo nosotros nos manejamos. Cómo yo puedo decir que soy espiritual y yo digo que tú eres un perro, yo digo que tú eres un hijo del diablo. ¿Dónde está esa espiritualidad? Porque vemos a Jesús que en una ocasión dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, nosotros, quizá algunas personas que han leído quizás 2 o 3 libritos y han estudiado un poco de lo que son los modismos hebraicos, saben de que eso es un modismo lo que Jesús está haciendo ahí. Cuando se decía, un rabino decía, usted es hijo de vuestro padre el diablo, lo que está diciendo usted es alguien que le ha dado la espalda a la Torá. Usted no sabe nada de la Torá. Porque si usted sabiera lo que dice la Torá, ustedes no estuvieran haciendo lo que están haciendo ahora. Pero no es un apelativo a que usted es hijo del diablo, literalmente, que Jesús estaba hablando ahí. Entonces, la espiritualidad es más de lo que nosotros pensamos. La espiritualidad es una conexión con el Padre. Y cuando usted tiene esa conexión con el Padre, usted empieza a conocer el Padre. Entonces yo veo gente que dice, no, que yo oro 12 horas, yo oro 6, yo oro 5, yo oro, yo no sé, no se sabe cuántas horas oran. Pero cuando usted ve la manera de manejarse y la manera en que ellos actúan, usted no ve espiritualidad por parte. ¿Cómo puede ser que usted ora 12 horas? Es decir, eso implica que usted tiene 12 horas conectado con la fuente. Pero no se ve nada de la conexión que usted tiene con la fuente. Entonces usted no es espiritual, usted es simplemente alguien que se hinca 12 horas ahí. Sin embargo, la persona que somos espirituales, quizás oramos 5 minutos y esos 5 minutos son suficientes para el Padre responder y hacer lo que tiene que hacer. Daniel hizo un ayuno, estaba haciendo un ayuno. Y oye lo que dice la Biblia. Que oye, todavía ese propósito no estaba hecho cuando ya el Padre había contestado. Entonces, no implica que lo que Dios hace con Daniel, con el príncipe de Persia, que pelea por lo de Daniel, no fue por el ayuno, sino porque antes ya
de Daniel querer hacer el ayuno. Ya Dios estaba a favor de Daniel. Pero era por la espiritualidad de Daniel. No por lo que Daniel estaba haciendo. Entonces mucha gente piensa que la espiritualidad consiste en lo que ellos hagan. Por eso usted ve gente, hermano, que hacen muchísimas cosas, muchos sacrificios, y ellos no ven resultados. ¿Sabe por qué no ven resultados? Porque la espiritualidad no se consigue con los sacrificios solamente. La espiritualidad se consigue, aparte de los sacrificios que usted pueda hacer, se consigue en una obediencia. Ahí es donde se empieza a conocer y a tener espiritualidad. Usted sabe las cosas que yo hacía antes. Y yo no veía resultados. Hasta que el Señor trató conmigo y me dijo que para tú ver resultados, tú tienes que empezar a conocerme más, Olve. Tú tienes que empezar a ser más obediente. Entonces, la espiritualidad es más allá de lo que usted por mucho tiempo ha pensado. Es mucho más allá. La espiritualidad es aplicarte lo que tu padre te dice a través de las escrituras. Eso es espiritualidad. Entonces, yo espero de que ustedes hayan entendido este concepto de espiritualidad. Hay gente que se han ido muy lejos con el asunto de la espiritualidad. Y eso pasaba también en la época bíblica. Jesús se lo dijo: y ustedes son sepulcro blanqueado. ¿Qué es lo que ustedes creen? Ustedes son sepulcro blanqueado. Porque ustedes dicen cosas que ustedes no las hacen. Entonces, la espiritualidad, hermano, es algo integral. No es que yo soy espiritual en una cosa y en otra no soy espiritual. La espiritualidad es algo integral. La espiritualidad es un estilo de vida, no un estilo de ropa. Escuche bien, la espiritualidad es un estilo de vida, no un estilo de ropa. Ahora bien, vuelvo y repito, como hijos de Dios, mujeres y hombres de Dios, tenemos que tener un pudor a la hora de vestir. Pero la espiritualidad no es ropa, la espiritualidad es un modo de vida. Un modo de vida. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Voy a hacer una oración por toda esa gente que está ahí conectado. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, en esta hora, Padre celestial, en el nombre de Jesús, mira que yo te presento cada una de las personas que están allí conectadas, Padre. Esas personas que quieren conocerte, Señor. Esas personas, Padre, que quieren tener un nivel más alto en ti, Padre, de espiritualidad. Padre, yo te pido, Señor, que tú trates con ellos, Señor, en el nombre de Jesús, de cómo ellos deben de andar, de cómo ellos deben de caminar, Señor, en el nombre de Jesús, para que conozcan más de ti, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que todo espíritu de brujería, de hechicería, todo lo que te hayan hecho, Padre amado, para traer estancamiento sobre tu vida, empieza a caer por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Todo cae por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Miren, yo quiero decirle a toda la gente de Venezuela que en febrero del 2024 estaremos en Barquisimeto. Estaré llegando a Barquisimeto el 14 de febrero. Estaremos allá en Barquisimeto, un evento poderoso. Estará junto conmigo el pastor Mervin Amancio. Luego estaremos dando más información de dónde será la actividad y todo eso. Pero será algo poderoso, hermano, allá en la nación de Venezuela. Estábamos orando por ir a Venezuela porque no me gusta ir a las naciones por ir. Me gusta ir cuando Dios me lleva. Y llegó el tiempo, Dios hizo las conexiones, hizo los contactos y estaremos ya, hermano, allá en Venezuela
el 14 de febrero. Así, hermano, que si le gustó este video, comparte este video, dele me gusta a este video y nos vemos en una próxima entrega. Dios le bendiga.